La siguiente reacción en fase líquida, A más B, que da R más S, se desarrolla en forma diabática utilizando una solución que contiene 2 gramos mol de A por litro y 5 gramos mol de B por litro. Se procesarán 15 kilogramos mol al día y se requiere obtener el 80% de conversión del reactivo limitante. La ecuación de velocidad de reacción está dado de la siguiente manera: menos RA es igual a 0.05 de CA por CB y tiene unidades de gramos mol sobre litro y hora a 150 grados centígrados. Si esta es la temperatura inicial del sistema, determine el volumen del reactor intermitente si el tiempo muerto es de 50 minutos. Tenemos una operación adiabática, por lo tanto, pues vamos a hacer la consideración de del balance de energía para un sistema adiabático. Y como hemos visto previamente, ¿sí? Vamos a decir que para una operación adiabática en un reactor intermitente, vamos a escribirlo como un reactor batch, se tiene la siguiente ecuación, esta que vimos acá. Asimismo, pues nos indican que el Cp es independiente de la temperatura, pero en función de la composición. ¿Sí? Entonces vamos a utilizar esta ecuación. ¿Sí? Utilizaríamos esta ecuación y ahora pues hay que calcular pues cada uno de estos términos, delta HR0, o bueno, en este caso ya no lo da el problema, que es menos 120 calorías sobre gramos mol. Hay que calcular MI y delta CP, ¿sí? Y pues bueno, T0 pues es en función de la temperatura inicial. Como esto se va a sustituir en la ecuación de Arrhenius y la ecuación de Arrhenius utiliza escala absoluta de temperatura, pues es preferible de una vez en este momento trabajar con escala absoluta, lo cual me va a llevar a que voy a escribir a la temperatura en Kelvin. Entonces voy a decir que T0 es igual, el problema nos decía que es igual a 150 grados centígrados, lo cual en Kelvin sería igual a ¿cuánto? 423.15. 123.15 Kelvin, ¿sí? Por otra parte, pues bueno, nos dice aquí directamente que el calor de reacción, esto que tenemos acá, es tiene este valor, ¿no? O sea, menos 120 calorías sobre gramo mol. De buenas a primeras, esto me indicaría que la reacción es exotérmica o endotérmica. Endotérmica. ¿Endotérmica? Es exotérmica. Es exotérmica. Ok, ¿por qué? Porque es negativo. Porque es negativo, muy bien. Y entonces, conforme la reacción vaya progresando, ¿qué va a suceder con la temperatura? Ya que tenemos un caso adiabático, la temperatura va a aumentar, va a disminuir o ni idea. Ni idea, ¿verdad? Muy bien. Entonces Pues va a seguimos. aumentar, ¿no? Pues no sé, yo los estoy preguntando. Sí, pero sí, efectivamente va a aumentar. Entonces vamos a hacer el cálculo de la delta CP, ¿sí? Y vamos a decir que esta delta CP, como habíamos visto, pues es una relación, es la sumatoria del CP de los productos afectada por la relación de coeficientes estequiométricos menos la sumatoria del CP de los reactivos afectada por la relación de los coeficientes estequiométricos, como vemos aquí.
Sin embargo, pues en este caso, pues esta relación de coeficientes estequiométricos pues se hace 1 a 1, ya que la reacción es simple, es una molécula de A más una molécula de B, que nos da una molécula de R, más una molécula de S, ¿sí? Entonces vamos a tener que esto, al sustituirlo, pues tendríamos la sumatoria del CP de los productos menos el CP de los reactivos, o sea, nos va a quedar, o bien vamos a desarrollarlo por una única ocasión, la sumatoria, esta. Sería la relación de los coeficientes estequiométricos de los productos, por ejemplo, en este caso sería R sobre A, multiplicando al CP de R, más S sobre A, multiplicando al CP de S, sería para los productos, y haríamos algo similar para los reactivos, ¿sí? Sería la relación de los coeficientes estequiométricos A sobre A, multiplicando al CP de A, más, tenemos aquí al reactivo B, entonces sería B sobre A, multiplicando al CP de B, de esta manera. Sustituyendo, vamos a tener que el delta CP sería igual a lo siguiente. Pues sería 1 sobre 1, pues va a ser 1, ¿verdad? En cada uno de estos casos. Entonces, pues bueno, vamos a escribirlo pues por partes. Y ya lo sustituimos. Y esto sería 1, entonces esto desaparece. Y esto también desaparece porque pues es 1 entre 1, pues da 1 en todos los casos, ¿sí? Y entonces pues esto va a ser igual a... Tendríamos aquí el CP de R más el CP de S, o sea, 0.66 más 0.81 con las unidades correspondientes, que son calorías sobre gramo mol, grado centígrado. Es equivalente grado centígrado que Kelvin, ya que se está manejando un incremento de temperatura, una delta T, y entonces pues sabemos que esa diferencia de temperatura numéricamente es el mismo valor. Entonces pues aquí vamos a escribirlo como, ahora lo escribiríamos como calorías. Bueno, aquí faltó sobre gramo mol o mol por Kelvin aquí, ¿sí? Para que nos quede de buena forma las unidades. Kelvin, y bueno, menos esto del CP de A menos el CP de B más el CP de B, o sea, 0.56 más 0.42 y que tiene las mismas unidades, calorías sobre gramo mol Kelvin. Aquí dado de esta manera. De tal forma que entonces el delta CP es igual a ¿cuánto? 0.49 gramos mol. 0.49 y pues va a tener unidades de calorías sobre gramo mol Kelvin. ¿Sí? Muy bien. Bueno, ya tenemos esto. Ya podemos ir avanzando. Nos hace falta calcular la sumatoria de MI por CPI. ¿Sí? Entonces vamos a decir ahora cálculo de este término. Y entonces, pues, bueno, para calcular este término, vamos a considerar lo siguiente. MI, pues bueno, habíamos visto que serían las moles iniciales de I con respecto a las moles iniciales de A, o sea, del reactivo limitante.
Por consiguiente, pues aquí, ¿qué es lo que se está alimentando? Se está alimentando al reactivo A y al reactivo B. No se está alimentando a R y a S. Entonces únicamente tendríamos que calcular MA y MB. ¿Sí? Y entonces vamos a decir que esta sumatoria de MI por CPI sería igual a MA por el CPDA. Más MB por el CPDB. No tenemos a R ni a S porque no se están alimentando. MR y MS serían igual a 0, entonces no tiene caso pues escribirlo aquí, ¿verdad? Y MA y MB pues lo podemos calcular a partir de las concentraciones iniciales, o sea, podría decir que MA es igual a CA0, obviamente dividido entre la concentración del reactivo limitante, que es CA0, ¿no? Entonces eso, pues bueno, sabemos que va a ser 1, pero lo escribimos de cualquier manera, ¿sí? Y esto sería por el CPDA. Más MB y MB, pues bueno, yo lo voy a calcular diciendo que CB0 entre CA0 por el CPDB. De esta manera, ¿sí? Y entonces, pues sustituyendo los valores, voy a tener, bueno, lo voy a escribir, ¿sí? Sería CA0, donde CA0 pues son 2 gramos mol sobre litro. Entonces serían 2 gramos mol sobre litro. Entre 2 gramos mol sobre litro, porque pues eso vale CA0. Y esto por el CPDA, donde el CPDA es 0.56 kilogramos sobre gramo mol litro. Y bueno, lo vamos a escribir de esta manera, 0.56 calorías sobre gramo mol Kelvin, más CB0 entre CA0, CB0 es 5 gramos mol sobre litro, entonces serían 5 gramos mol sobre litro, entre CA0, que son 2 gramos mol sobre litro. Y esto que multiplica al CPDB, donde el CPDB es 0.42 calorías sobre gramo mol Kelvin. Entonces esto nos va a llevar a que el CP, que la sumatoria de MI por CPDI es igual a ¿cuánto? A mí me dio de 0.56. A ver otra vez porque no escuché. 0.56. 0.56. Muy bien, y va a tener unidades de calorías sobre gramo mol Kelvin. De esta manera. Y entonces, pues ya tendría yo todos los términos aquí para esta ecuación, ¿verdad? Entonces vamos a decir que sustituyendo, vamos a nombrarla en la ecuación de balance de energía para una operación adiabática, más para recordar cómo se llama o se denomina esta ecuación, la volvemos a escribir.
Sí, y vamos a sustituir pues los valores conocidos. Vamos a decir, por ejemplo, aquí que sería T, esta temperatura va cambiando, menos la temperatura inicial o la temperatura de alimentación, bueno, es la temperatura inicial que son 423 Kelvin. Esto va a ser igual a delta HR0, ¿sí? El calor de reacción a condiciones estándar, que es de menos 120. Menos por menos me va a dar más. Entonces yo lo voy a escribir simplemente 120 por XA. Si hacemos el análisis de unidades, observamos que las unidades son homogéneas entre sí. Tenemos que delta H, R0 es calorías sobre gramos mol. Aquí estos vienen siendo calorías sobre gramos mol Kelvin, calorías sobre gramos mol Kelvin, de tal manera que las calorías sobre gramos mol se van a cancelar y esta operación nos quedaría en Kelvin, ya que aquí abajo los Kelvin están dividiendo, al pasarlo hacia arriba, pues pasarían multiplicando, ¿sí? Ya no vamos a hacer el análisis dimensional, tendríamos aquí MI por CPI, la sumatoria, que es Profesor, 0.56, ¿sí? a mí no me da 0.56, me da 1.61. Muy bien. A mí ver. también me da 1.61. Sí, a mí. Bueno, entonces escribimos 1.61. Si eso es lo que da, yo no tengo los valores, ¿verdad? Muy bien. Seguimos entonces. 1.61. Y nos falta el delta CP. El delta CP, que espero que ese sí sea el valor correcto, o que les dé a todos, de 0.49 por XA. Dado de esta manera. Y entonces, pues vamos a guardar, bueno, vamos a decir ya nada más para escribir a la temperatura, que quede la expresión en forma de la temperatura despejada. 423.15 que está restando, pues pasaría hacia el otro lado sumando. Entonces me quedaría 423.15 más esto que yo tengo acá, ¿sí? Como bien habían indicado anteriormente, es una reacción exotérmica, la temperatura va a ir aumentando conforme vaya avanzando la reacción, ¿sí? Si la conversión aumenta, este resultado de aquí es positivo, entonces se le iría sumando a 423.15 Kelvin, ¿verdad? Y nos va a dar la temperatura en unidades de Kelvin. Por otra parte, vamos a tener que a partir del balance materia, se tiene, ¿qué es lo que se tiene? Vamos a escribir la ecuación en su forma diferencial y a ver, vamos a ver si la tenemos por acá. Si no, pues la escribimos como debe de ser. Vamos a utilizar la expresión dada de esta manera, ¿sí? Donde, pues este N0 que está aquí, vamos a decir que, por ejemplo, este volumen del reactor que está multiplicando pasaría hacia acá dividiendo y N0 entre el volumen del reactor, pues nos va a dar la concentración inicial. ¿Sí? Así como tal, vamos a escribir la ecuación de diseño para el reactor intermitente. ¿Sí? Entonces, a partir del balance de materia se tiene CA0 que multiplica a dxa en dt, la diferencial de la conversión con respecto al tiempo, es igual a menos RA, donde menos RA pues es la ecuación de velocidad de reacción. De tal manera que yo puedo decir que dxa en dt es igual, ahorita lo voy a escribir de esta forma, sí, posteriormente quizá haga algunas cancelaciones, 1 entre CA0 que multiplica a menos RA por menos RA. Y así me va a quedar, ¿verdad? Y entonces vamos a decir que menos RA, vamos a decir que se sabe que menos RA va a ser
igual a lo siguiente, va a ser, bueno, lo vamos a escribir por partes, por esta única ocasión sería igual a K por CA por CB. Y vamos a establecer que, considerando la ecuación de Arrhenius, me dice que K es igual al factor de frecuencia A0 que multiplica a la exponencial de menos EA, o sea, la energía de activación, entre R por T. De esta forma. ¿Qué es lo que sucede? El problema no nos da, o únicamente nos da la energía de activación. Entonces, hay que calcular el factor de frecuencia. ¿Sí? ¿Cómo se va a calcular el factor de frecuencia? Nos dice que la constante de velocidad de reacción es de 0.05 a 150 grados centígrados, entonces pues de ahí se puede despejar. Por otra parte, necesito utilizar un valor de R en unidades de energía, en este caso que es de calorías. Entonces, ¿qué valor de R utilizaría? También ya lo hemos comentado anteriormente, que los tuvieran los valores estos a la mano. ¿Cuánto valdría R? No, creo que 0.08257. No, no es eso, es precisamente el valor que les dije que no deben utilizar, porque eso es litros por atmósfera entre gramo mol Kelvin. Necesito calorías sobre gramo mol Kelvin. 1.9872. Es correcto, 1.987 calorías sobre mol por Kelvin. Es el valor que necesito de R, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a decir que a 150 grados centígrados, que pues habíamos establecido que eran 423 Kelvin, es igual a 0.05. Como tiene es una ecuación de segundo orden, pues las unidades serían litros sobre mol. Bueno, lo vamos a escribir como gramos mol porque así es como se está empleando aquí, por hora, ¿sí? De esta manera. Entonces vamos a despejar al factor de frecuencia, ¿sí? Y vamos a decir que A0 es igual a K exponencial de esto que tenemos aquí, ¿sí? Esto va a ser igual al valor de K, que es de 0.05. Escribo las unidades, pero pues vamos a tener litros sobre gramo mol por hora, ¿sí? O bueno, sí las voy a escribir para que recordar nada más qué unidades tiene el factor de frecuencia. Sería litros sobre gramo mol por hora entre la exponencial de menos la energía de activación. Serían 18,000 unidades calorías sobre gramo mol. Entre el valor de R, bueno, esto lo vamos a poner con corchetes cuadrados, porque aquí vamos a utilizar los paréntesis. Y entonces el valor de R que tiene que estar en unidades de energía y de calorías es 1.987 y tiene unidades de calorías sobre gramos mol por Kelvin por la temperatura, donde la temperatura pues era 423.15 Kelvin, de tal manera que entonces el factor de frecuencia es igual a ¿cuánto? Profesor, ahí le faltó indicar el signo menos de la energía de activación. Ah, sí, es correcto, me faltó el menos, gracias.
Profe, da una cantidad muy grande, pero Sí, ¿cuánto es? ¿Cuánto es esa cantidad muy grande? A mí me dan espere, 9.9182 por 10 a la 7. Recuerden que los factores de frecuencia pueden ser números por 10 a la 15, por 10 a la 20, por 10 a la 6, por 10 a la 7, como es este caso, ¿sí? Pues bueno, las unidades que tiene el factor de frecuencia, pues son las unidades de la constante de velocidad de reacción, ¿sí? Entonces nada más pues para tenerlo con unidades, pues lo podemos escribir de esta forma. Entonces, ahora, pues lo podemos sustituir, pues aquí, ¿verdad? En la ecuación de Arrhenius. Y entonces vamos a tener, bueno, sustituyendo los parámetros de Arrhenius, donde aquí, ¿verdad? Nada más lo vamos a recordar para tenerlo de esta forma. A0 es este valor. Dado de esta manera, la energía de activación, pues bueno, ya son los 18,000 calorías. Entonces lo vamos a escribir de esta forma, ¿verdad? Y sabemos que R es 1.987, lo vamos a ocupar un poco más adelante, ¿sí? Entonces, tendríamos que menos RA era igual a K por CA por CB, ahora pues va a ser igual a todo esto de aquí por CA por CB, ¿sí? Lo vamos a dejar indicado de esta manera. Y vamos a considerar ahora a CA y a CB en términos de la conversión, y vamos a decir que en términos de la conversión se sabe, ¿qué cosa se sabe? Es una reacción en fase líquida. Por tanto, no hay un cambio en la densidad es constante y CA pues va a ser igual a CA0 por 1 menos XA. Y CB igual a CA0 por MB menos B sobre A por XA. Donde MB pues viene siendo 5 entre 2, como se había visto acá, aunque no hayamos escrito el valor. Aquí tendríamos que MB era 5 entre 2, y 5 entre 2 pues es 2.5, ¿no? Entonces pues lo podemos sustituir directamente, así que CA0, esto es igual a CA0 que multiplica a 2.5 menos XA. La relación de coeficientes estequiométricos es de 1, ¿sí? De tal forma que sustituyendo nuevamente, ¿en dónde voy a sustituir? En esta ecuación tendría lo siguiente. Sí, a ver, vamos a quitar esto un momento para tener un poco más de espacio aquí. Tendría CA es igual a CA0 por 1 menos XA, entonces pues lo escribo de esta manera. Voy a poner el puntito. Y CB es igual a CA0 por 2.5 menos XA. Entonces voy a escribir aquí el término de paréntesis y CA0 ahora lo voy a elevar al cuadrado. De forma que entonces me va a quedar de esta manera, ¿sí? La ecuación de velocidad de reacción. Y digo que sustituyendo en la ecuación de diseño, pues bueno, a lo mejor ya se nos olvidó cuál era la ecuación de diseño o cómo habíamos escrito la ecuación de diseño, que sería esta.
Voy a sustituir menos RA. Y menos RA, pues sería todo esto que yo tengo acá. Y observan cómo esta sea 0 al cuadrado, uno de ellos se va a cancelar con esto. De tal manera que entonces esta ecuación me quedaría de la siguiente forma. Así es como me va a quedar expresada la ecuación de diseño. Y es la que ahora yo tengo que resolver. Pero más aún vamos a decir, recordando, ¿qué cosa es lo que tengo que recordar? Que la temperatura va cambiando con respecto a la conversión, de acuerdo al balance de energía que se había hecho previamente. O sea, esto de aquí. Entonces, recordando esta parte, yo voy a tener lo siguiente. Aquí tendría que sustituir, donde tengo la temperatura, tengo que sustituir esta ecuación. Entonces vamos a decir, bueno, me lo voy a llevar hacia acá abajo porque ya no me va a caber. Necesito ir viendo todo esto. Entonces, sustituyendo en esta parte, aquí voy a tener que poner R, pero R va a multiplicar a todo esto de acá. Voy a poner así como entre paréntesis. Y esta es la ecuación diferencial que debo de resolver. Resolverlo analíticamente, como les había comentado anteriormente, pues es complejo, ¿verdad? No es tan sencillo, o al menos yo no la podría resolver. Quizá ustedes sí la puedan resolver de manera analítica. Entonces, lo que se tiene que hacer es resolverlo de manera numérica. Con el método de Runge-Kutta, que ustedes pueden desarrollar ahí, pues llamémosle como rutina en una hoja de cálculo, o bien utilizando un software, un programa. En este caso, pues nosotros vamos a utilizar Polymath. Sí, entonces vamos a decir que resolviendo numéricamente la ecuación diferencial, bueno, vamos a ponerle la ecuación diferencial ordinaria para vernos muy pro. Usando Polymath, y pues bueno, vamos a ver cómo se utiliza Polymath. Polymath, pues es este software que tenemos aquí, o sea, pues tiene diversas, pues vamos a decir funciones o para diversos tipos de soluciones numéricas, ¿sí? O sea, puede ser resolver un sistema de ecuaciones, puede ser para encontrar raíces, o sea, resuelve un sistema de ecuaciones lineales, resuelve un sistema de ecuaciones no lineales, resuelve un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, que es lo que vamos a utilizar, o bien hace análisis de regresión. Entonces, pues nosotros vamos a utilizar esta función que nos permite resolver un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias. Creo que puede resolver 20 ecuaciones simultáneas a la vez. No, pues yo no lo he utilizado más que para 1, 2 o quizás hasta 3, bueno, 4 en alguna ocasión. Aquí pues nada más tenemos una sola ecuación. Aquí, por ejemplo, pues nos dice qué método queremos utilizar o deseamos utilizar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el primero, que es el que da por default, es el Runge-Kutta de cuarto orden, por eso tiene estos subíndices, y es el que utilizamos. Si tenemos ecuaciones muy complejas que se le llaman ecuaciones rígidas, pues tenemos que utilizar un método rígido como es ¿sí? Pero en este caso, pues no tenemos ecuaciones rígidas, o sea, los problemas que nosotros resolvemos aquí en ingeniería de reactores, pues se pueden resolver con el método de Runge-Kutta de cuarto orden. Tenemos que agregar las ecuaciones diferenciales, tenemos que agregar las ecuaciones algebraicas. Sí, ecuaciones explícitas, aquí podemos agregar los valores de las constantes. Y vamos a ir agregando pues cada una de estas cosas. Por ejemplo, yo voy a agregar la ecuación diferencial.
La ecuación diferencial, pues bueno, yo la tenía de manera un tanto compleja, sería de esta forma. Quizás sea complejo anotarla de esa manera. Lo que yo puedo hacer es irla anotando por partes, cada una de las cuestiones. Aquí yo puedo decir que la diferencial de XA con respecto al tiempo va a ser igual acá. Vamos a decir que va a ser igual como la teníamos, bueno, como la teníamos planteada originalmente. Vamos a decir que es igual a nada más que aquí ya no le voy a poner el signo menos, le voy a decir a RA entre a 0, ¿sí? Así es como la tenía yo planteada originalmente y la conversión inicial pues es de 0. Así es como la voy a escribir. Para poder resolver esto que yo estoy haciendo, aquí vemos un semáforo. El semáforo, si está en rojo, quiere decir que todavía no lo puedo resolver. Cuando ya tenga todas las condiciones adecuadas, el semáforo va a cambiar a verde. Entonces aquí está en rojo, pues no lo puedo resolver. Si yo quiero saber qué es lo que me hace falta, le doy aquí el signo de interrogación y aquí me indica, por ejemplo, que en este caso no he definido qué es RA, qué cosa es A0. Entonces le digo, ok, voy a definir RA. RA ya no es una ecuación diferencial, es una ecuación explícita. Y voy a decir que RA es igual a K por CA de esta manera. Aquí ahora me va a indicar que no he definido CA0, no he definido K, no he definido CA, no he definido CB. Entonces, pues lo puedo ir haciendo por partes, ¿verdad? Voy a decir que CA es igual a CA0 por 1 menos XA. 1 menos XA, bueno, pero XA lo escribí así. Entonces, le digo, ok, aquí yo puedo ir anotando comentarios, qué cosa es cada uno de ellos. Y luego digo que CB es igual a CA0 por, ya sea que escriba CB0 entre CA0 o bien ya directamente escriba MB. Sí, pero bueno, vamos a escribirlo como CB0. Nada más para hacerlo más profesional esto. Entre CA0. Sí, menos XA, o sea, si ya no escribo la relación de los coeficientes estequiométricos XA. Le digo, ok, hecho. Me va a decir aquí que pues me falta definir muchas variables. Bueno, hace falta definir CA0, me hace falta definir CB0. Y ok, está bien. Aquí le voy a decir ahora, por ejemplo, pues bueno, está bien, voy a agregar CA0. Y le digo que CA0 pues valía 2, ¿verdad? Aquí yo, por ejemplo, puedo anotar las unidades, por decir algo que sería gramos mol sobre litro para saber qué unidades tiene. Y aquí pues me aparece, ¿no? CB0 era igual a 5, ¿verdad? Igual puedo poner las unidades, gramos mol sobre litro. Hecho. Sí, y aquí dice, pues ya nada más te hace falta definir el valor de K. Muy bien, entonces digo que K es igual al factor de frecuencia A0 que multiplica a la exponencial de menos EA, energía de activación, entre R, entre T. ¿Sí? Y ahora, pues aquí ya me va a decir, ok, pues bueno, ya definiste K, pero no has definido ni A0, ni EA, ni R, ni T. Pues vamos de mal en peor, ¿verdad? Ok, yo le digo que A0 vale, pues lo que habíamos determinado anteriormente. A0 vale, ese sí no me acuerdo, pero lo checamos aquí. 9.9182 por 10 a la 7. 9. Ya se me olvidó. 9182 por 10 a la 7. A la 7. Aquí se utiliza así como lo escribimos en Excel. Ya tengo A0.
la energía de activación de A tenía un valor de 18,000. Entonces lo anoto, 18,000, ¿verdad? Por ejemplo, aquí yo le podría anotar las unidades para saber qué unidades estoy utilizando, calorías sobre gramos mol, nada más para tenerlo presente, ¿sí? A ver qué cosa me hace falta. Me hace falta R, me hace falta T. Ok, le voy a decir R, ¿sí? Le voy a decir que R, voy a anotar 1.987 y para que no se me olvide que no debo utilizar el de 0.082, le digo que tiene unidades de calorías sobre gramo mol por Kelvin, ¿verdad? Lo voy a dejar expresado de esta manera. ¿Qué me falta? Me falta la temperatura. Pero la temperatura yo había determinado que era igual a T0, la temperatura inicial, más, ya sea que escriba la expresión directamente que tengo aquí o pueda ir definiendo las variables, ya lo voy a escribir directamente, ¿sí? 120 por X, lo voy a escribir más 120 por la conversión por XA, y esto dividido entre 1.61 más 0.49 de XA. Entonces 1.61 0.49 de XA por XA. Hecho, ya creo que ya no me hace falta T0. Ok, pues le escribo que T0 era igual a 423.15 y para que no se me olvide qué unidades tenía, pues aquí le pongo Kelvin. Y ahora sí, en teoría, ya no tengo, ya anoté todas las variables. ¿Qué es lo que me hace falta? Me hace falta definir el intervalo de solución. O sea, yo quiero que me lo resuelva de 0 hasta un valor final de la variable dependiente. Perdón, de la variable independiente, que es el tiempo. ¿Sí? Como no sé qué tanto, en qué tiempo voy a alcanzar una conversión del 80%, pues yo le puedo poner cualquier valor. O sea, por ejemplo, aquí le pongo 100. Y a ver qué resulta. Quiero que me dé una gráfica primero, no necesito un reporte, sino una gráfica, ¿verdad? Si ustedes observan, ya el semáforo se puso en verde, quiere decir que ya puedo obtener una solución. No necesariamente una solución correcta, porque yo me pude haber equivocado al momento de escribir las ecuaciones acá. Para que me resuelva, ya le oprimo aquí, donde dice resolver, ¿verdad? Me resuelve y veo. La conversión va de 0 a 1, ok, pues parecen ser resultados coherentes. Sin embargo, pues podemos observar que la conversión del 100%, pues prácticamente se ha alcanzado en un intervalo de 7-8 minutos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a reducir el valor final. Entonces, en lugar de ponerlo de 0 a 100, pues le pongo de 0 a 10 para obtener un mejor perfil. Observamos esta cuestión, ¿sí? Y observamos que pues prácticamente la solución se ha alcanzado en 5, ¿verdad? O al 100%. Yo busco el 80%, que estaría aquí alrededor de las 2 horas. Puede ser que para que yo tenga una solución más precisa, pues lo corra ahora nada más de 0 a 3. ¿Sí? A ver qué pasa. De 0 a 3. Y observamos que sí, o sea, con esto, pues yo ya estoy cumpliendo un intervalo para el 80% de conversión. Entonces lo voy a volver a correr, pero ahora quiero que me muestre los datos tabulados. Y me va a generar una tabla. Donde, de acuerdo al método, ¿verdad? Aquí, en este caso, por ejemplo, Polymath está considerando que va a avanzar de 0 a 3 horas. ¿Por qué a 3 horas? Porque son las unidades del tiempo. Y para eso va a ocupar un intervalo de 100, ¿sí? El tamaño de paso es tal que con 100 pasos va a llegar al valor final, que es el de 3, ¿sí? ¿Qué es lo que hago aquí? Pues voy a buscar la conversión, ¿verdad? Aquí, hasta que alcance un 80%, o sea que la conversión sea de 0.8. Vemos que eso esencialmente ocurre en esta posición, ¿sí?
en esta parte. Entonces yo puedo decir que se alcanza una conversión del 80% en 2.12 horas, ¿sí? Como vemos en esta parte. Pudiera ser que yo, pues para hacer más elegante y eficiente mi reporte, lo que yo estoy entregando, que entregue esta gráfica. En realidad, pues no se ve muy agradable que digamos, ¿no? No me gusta cómo se grafica, pero sí puedo hacer que esto, pues lo copio hacia Excel, y aquí en Excel construyo la gráfica, ¿sí? Hago la gráfica. Aquí ya sé que esto es tiempo y esto es conversión, ¿sí? Y entonces, pues le voy a decir que me grafique tiempo contra conversión, una gráfica, de dispersión. No le voy a poner que sean puntos porque como esto es una función matemática, la función matemática yo la represento con una línea, ¿sí? Los puntos se utilizan para representar datos experimentales, entonces voy a utilizar esto, ¿sí? Aquí yo ya le podría dar las unidades, o sea, pues ponerlo un poco, pues mejor, ¿verdad? Aquí el eje, aquí sería el tiempo en unidades de hora, ¿sí? Para acá, esto pues no quiero ver así. Aquí pues no quiero que vaya de 0 a 1.2, sino que vaya de 0 a 1, porque la conversión pues únicamente va de 0 a 1, y pues para que no se vea tan amontonado, que las unidades principales vayan de 0, 0.2, ¿sí? Y aquí le pongo el título a esto, ¿verdad? Que sería XA, ¿sí? Con el subíndice correspondiente. Y pues bueno, a lo mejor ya me lo llevo al reporte que estoy haciendo, ¿verdad? Y aquí pues yo podría decir, ok, para una conversión del 80%, pues leo de aquí hacia acá, o sea, por ejemplo, le pongo aquí una línea, ¿verdad? 80%, atrás se intercepta aquí. Y ya le iría hacia abajo, de aquí hacia abajo. Y pues ya obtendría la solución. O bien, pues la leo directamente de acá. El 80% de la conversión se alcanza en 2.1442 horas, ¿sí? ¿Qué había sido? 1442 horas. Muy bien. Entonces, ese es el tiempo de reacción. Lo que nos pide el problema es determinar el volumen del reactor intermitente para procesar 15 kilogramos mol por día. ¿Sí? Entonces, pues bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decir que la velocidad de producción hemos de recordar, aquí pues utiliza la misma ecuación que se ha utilizado anteriormente para la velocidad de producción. Es esta ecuación que tenemos aquí. Vamos a reducir los términos de tal forma que pues vamos a tener MR, pues no existe, ¿verdad? Vale 0, entonces aquí pues simplemente sería por XA por el volumen del reactor, por el tiempo de reacción más el tiempo muerto, ¿sí? Tenemos una velocidad de producción, vamos a decir que la velocidad de producción sería
Nos dice que se desean procesar 15 kilogramos mol por día. Bueno, aquí no nos dice exactamente si de la mezcla reactiva, pues vamos a considerar que son 15 gramos mol por día de A. Y entonces la velocidad de producción sería igual a esto, pues por la conversión, ¿verdad? O sea, sería igual a... O sea, aquí, así como lo habíamos indicado acá, bueno, no lo habíamos indicado, pero es en R entre N total, entonces, pero lo vamos a pues hacer de esa manera. Entonces vamos a ponerlo como esto igual a 15. Le vamos a anotar directamente porque si no, no nos va a dar tiempo de terminarlo. 15 kilogramos mol por día. Entonces, como se obtiene una conversión del 80%, pues sería aquí por 0.8, lo cual nos va a dar ¿cuánto? ¿12? 12. Pero son 12 kilogramos mol por día, ¿sí? Y yo lo necesito en unidades de gramos mol hora. ¿Sí? ¿Por qué gramos mol? Porque la concentración de A la tengo en gramos mol. Y el tiempo, pues yo lo estoy calculando en horas. ¿Por qué lo estoy calculando en horas? Pues porque así está dada las unidades de la ecuación de velocidad de reacción. Entonces, ¿cuántos serían gramos mol por hora? $0.5. 0.5, ok. 0.5 gramos mol por hora. Ah, en gramos, ¿verdad? Espera, no. Sí. $500. 500. Muy bien. 500 gramos mol por hora. Y tenemos que el tiempo muerto, está bien muerto, es de 50 minutos. En horas, ¿cuánto sería? Pues 0.83. ¿Cerrados? Es 3333. Ok. 83, 33. Entonces, despejando, voy a despejar al volumen del reactor aquí. Y este volumen del reactor sería igual a la velocidad de producción que multiplica a tiempo de reacción más el tiempo muerto entre CA0 por XA. Y entonces esto va a ser igual a la velocidad de producción que habíamos visto aquí. Ustedes me dijeron que era 500 gramos mol por hora. Bueno, vamos a hacerlo así. Así. 500 gramos mol por hora. Por
tiempo de reacción más el tiempo muerto. El tiempo de reacción, pues Polymath nos dijo que para el 80% de conversión son 2.1442 horas. Más el tiempo muerto, que es de 0.8333 horas. Entre CA0, donde CA0 pues son 2 gramos mol por litro. 2 por la conversión deseada, que es del 80%, o sea, de 0.8. Si hacemos el análisis de las unidades, vemos que estas horas se cancelan con estas horas, estos gramos mol con estos gramos mol, los litros que están dividiendo pasan hacia arriba multiplicando y entonces nos da que el volumen del reactor es igual a ¿cuánto? A mí me da 930.47 litros. 30.47 litros. Entonces podemos decir que el volumen del reactor intermitente es de 930.47 litros. Y con esto pues terminamos el problema.